Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? El país de lo insólito, ese es Venezuela. El país donde la Guardia Nacional se encuentra con un camión que viene en un cargamento de los Estados Unidos y, oh sorpresa, tiene 10 millones de dólares adentro. Oh sorpresa porque alguien se trajo 10 millones de dólares para acá. Lo intentó pasar por un puerto y ninguno de los que descubre el cargamento se queda con los reales. En un país donde todos sabemos lo que hacen los funcionarios policiales, los de la Guardia Nacional, los de cualquier tipo de organismo de autoridad, cuando usted lo paran en la calle, cuando paran a un motorizado, ¿usted se cree que encuentran 10 millones de dólares? Ay, mira lo que me encontré, toma acá, vamos a devolverlo. Bueno, para hablar de este tema, para hablar de la corrupción en Venezuela, nos acompaña en el programa de hoy Mercedes de Freitas. Ella es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, en un país donde no sabemos si hay transparencia. Muchísimas gracias, Mercedes, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. Yo quiero comenzar con este tema. O sea, un país donde ¿quién iba a imaginar que se iban a encontrar 10 millones de dólares y que los iban a devolver así? O sea, este es el país de las maravillas, ¿no? Sí, lamentablemente yo más o menos pensé algo parecido a lo que tú pensaste, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados a ver y eso es lo que la percepción que tenemos, el índice de percepción de corrupción que salió hace unos días, eso es lo que indica, que los venezolanos pensamos, sentimos, pues, nos parece, es lo que nosotros creemos, que hay altísima corrupción en el país. Y esa percepción no está basada en locuras, ¿no? No es que nosotros nos imaginamos cosas porque las soñamos, sino porque la percepción se construye con el día a día, se construye con lo que vamos viendo, con el aprendizaje que hacemos en la vida contemporánea, en la vida cotidiana. Y lo que nosotros estamos viendo es que hay altísima impunidad, ¿verdad? Que los casos no se investigan, por lo menos los casos más importantes, los casos más sonados. Haya uno que otro caso por allí que, mira, metieron preso a la persona o la están enjuiciando, pero tampoco sabemos cuál es el fin de ese juicio. También sabemos que hay cero información, o sea, ya la cosa no es que hay poca, sino que es que casi no hay información en Venezuela, información pública. La información pública es contradictoria, las fuentes no hablan, ustedes mismos los periodistas, a cuántas fuentes tienen acceso hoy día formales, públicas. Cada ministerio antes tenía una oficina que daba información regular, que presentaba estadísticas verificables. Ahora la información que nos presentan es casi que son dogmas de fe. Se redujo los homicidios en tanto y uno los tiene que creer porque no hay ninguna información detrás que te permita verificar si esa información es real. Se contradice entre sí. Nosotros estamos haciendo seguimiento en este momento a 5 misiones sociales y una de ellas es Barrio Adentro, y uno de los datos que nos presenta la persona encargada de esa misión es el cuadro de mortalidad infantil. Y resulta que los datos, el cuadro es extrañísimo porque una línea, la línea de Naciones Unidas de la información va por acá, la del Ministerio de Salud va para acá y la del INE va para allá. O sea que hasta la información oficial es contradictoria. No hay coherencia y hay poca información, pero además la que hay es poco confiable. Con todo ese marco, lo que nosotros estamos viendo es que lamentablemente no solamente hay un aprovechamiento bárbaro, brutal de los grandes negocios públicos, ¿no? Sino que en la vida cotidiana, en la vida de la gente, yo oigo cada vez más a la gente haciendo comentarios que tienen que ver con cómo me conecto con donde hay, cómo hago para conseguir ese privilegio, cómo hago para que me metan en esa lista, cómo hago, o sea, los venezolanos nos están ilegalizando, los venezolanos nos están obligando a buscar ese camino tortuoso, ese camino poco claro y claramente ilegal para obtener lo más elemental. Es tan así que a veces yo he sido testigo de personas que dicen que pagaron por un pasaporte o me dicen que alguien pagó, porque siempre es así el cuento, cuando la verdad es que eso se puede sacar perfectamente pidiendo la cita por internet. Yo lo he hecho, la gente de mi oficina lo ha hecho. Pero la percepción es que no funciona, que si vas te van a cobrar. Entonces la gente ya se salta la posibilidad de buscar un camino correcto para hacerlo. Entonces estamos es como en una especie de aguas turbulentas, ¿no? Tú mencionas acerca de conectarse la gente, ponerse en la pomada. Sí. Camino para acá, paso frente a una licorería muy famosa que hay en el este de la ciudad
Y oh sorpresa, la cola, pero no era para buscar pañales, no era una cola para comprar comida, era la cola para comprar caña. ¿Ah, sí? Y entonces uno sabe lo que cuesta hoy en día la caña. Y lo que le queda es la reflexión. Dinero hay. No lo tienen todos, pero hay quien los tiene. Entonces, pareciera que Venezuela se contaminó y es póngame donde haya, como decían la Sí. expresión, el refrán popular. Sí, y la verdad es que estamos en un momento como muy loco, ¿no? Porque no tenemos acetaminofén, ¿verdad? Que además es importantísimo porque la chikungunya no es epidemia según el ministro, pero en mi oficina le ha dado a 5, ¿no? O sea, todo el mundo conoce gente que le ha dado. Sin embargo, uno consigue cuando llegas a tiempo a la farmacia que te venden una tabletica de 10 pastillas por 3 bolívares. O sea, 3 bolívares hoy día, si uno sabe que el dólar está como está, no es nada. O sea, realmente es un absurdo que no tengamos acetaminofén porque está controlado a un precio absolutamente absurdo. Si el Estado, como tiene la responsabilidad, quiere que las personas que no tienen acceso a la posibilidad de comprar en el mercado normal, en el mercado abierto, y tiene que dar subsidios, bueno, pero que los dé y que haya sistemas de control para ofrecer el servicio en precios accesibles a las personas que no lo tienen. Pero que estos absurdos son los que crean los riesgos de corrupción. Porque si alguien tiene en su mano el poder para permitir que alguien importe, para permitir que alguien consiga dólares a 6.30 o a 11 o a 50 en vez de lo que está en el mercado, que te puede hacer millonario así, que te puede cambiar la vida, y no hay sanción, es muy complicado pensar que la sociedad, o gran parte de la sociedad, lamentablemente, pero así son los incentivos, va a tomar por ese camino. Mencionas este tema y me viene a la memoria un caso en particular, Elías Agua. Yo le llamo el usurpador de Miranda porque él funge como un gobernador paralelo en contra de la Constitución, le gusta o no le gusta el gobierno que uno lo diga. Pero bueno, el señor Jagua se va para Brasil, se descubre porque está en tratamiento su esposa, que llegó a la nana en una colita de PDVSA, tal. Cuando se plantea en la asamblea, vamos a discutir ese tema no se toca. Ustedes lo que tienen es sabotearnos al gobierno, no se metan con el Eliasito, porque Eliasito es pana. Entonces empiezan a hurgar colegas periodistas, y bueno, es que no solamente es Elías el que usa los avioncitos de PDVSA, es también la familia del otro y el primo de aquel. Y entonces, en paralelo, el gobierno te saca y se mete en el aeropuerto, o se mete en los aeropuertos con la ministra y demás, con el vicepresidente, y hacen el chavo aquí, los aviones no despegan porque estamos viendo a ver de dónde vienen estos aviones. Al final, puro cuento, y los que uno sabe que están aprovechando, no me los toque. Entonces, cuando hay ese doble discurso, ¿cómo se ataca la corrupción? Es muy difícil, es muy complicado porque la corrupción necesita, es vital, un tema del que tú toda la vida has trabajado mucho, que es el tema judicial, ¿no? Hace falta justicia, hace falta jueces independientes, tribunales, hace falta investigación, necesitamos que todos esos cuerpos sean independientes y autónomos y eso no lo tenemos. Creo que cada día es más evidente, creo que muy poca gente va a decir que eso no ocurre en Venezuela y lamentablemente no hay un espacio claro por dónde empezar en el país, porque por mucho que el presidente estos últimos días haya estado aprobando unas leyes que a nuestro modo de ver, después de analizarlas, leerlas, tenemos los informes en nuestra página web, no hablamos a la locura, sino que los hemos estudiado. Todos esos espacios han sido propagandas, todas esas decisiones han sido propagandas, porque ninguna de las normas que fueron incluidas en esas leyes van directamente a la lucha contra la corrupción, porque ninguna es de transparencia. Por el contrario, genera más opacidad y más privilegios para un grupo pequeño. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque se crea una unidad anticorrupción, por ejemplo, pero que se crea a la par o a la sombra de la presidencia de la República, cuando es el Ejecutivo el que debería abrir sus puertas y dejar que los otros, los que no son el Ejecutivo, los que no son de su partido, los investiguen. Ese es el primer paso, como tú sabes, tú eres abogado también, yo recuerdo, y ese es el primer paso para lograr la justicia, que haya jueces autónomos e independientes, árbitros independientes. Y ahí iba con ese tema. ¿Qué se entiende por corrupción? Porque dependiendo de mi valoración, de mi concepto, un hecho es corrupto y otro hecho no lo es. Y voy con el ejemplo en particular que quiero plantear. A propósito de las elecciones recientes del PSUV, yo pude revisar
la cédula de identidad de los integrantes del TCJ. 7 de los 32 magistrados están inscritos en el PSUV todavía. 2 de los fiscales que acusan a Leopoldo López están inscritos en el PSUV. La defensora del pueblo está inscrita en el PSUV. Entonces, cuando tú ves que los funcionarios de órganos distintos que deben ser como autónomos forman parte del PSUV, voy a la pregunta en concreto, ¿eso es corrupción o no lo es? Eso es abuso de poder. Y el abuso de poder se divorcia de la corrupción, son conceptos distintos. Es eso. El concepto de corrupción es abuso de lo público, o sea, de lo que es de todos, para fines particulares o personales. Y un partido de gobierno es un fin particular, es un grupo de personas que tienen una idea de tomar el poder o mantenerla. Eso me lo enseñó a mí mi profesor Manuel Caballero hace muchos años. El tema de que en Venezuela se quiera cambiar el concepto de corrupción, bueno, eso es un invento también de un grupo político que está teniendo muchos privilegios y no los quiere abandonar. Pero la corrupción política es la más peligrosa, porque la corrupción política impide que la justicia llegue a ser autónoma, impide que se investiguen los casos en los órganos políticos o de control, impide que haya un manejo transparente de los recursos públicos, de los fondos públicos. Y entonces se empieza, la perversión crea ese círculo vicioso entre impunidad y corrupción, que al final el que sale perjudicado siempre es el más pobre, porque el más pobre es el que más necesita que los servicios funcionen, es el que más necesita el transporte público, el hospital público, la escuela pública. Es el que no tiene plata para pagar guardaespaldas, ¿verdad? El que no tiene plata o no tiene conexión para agarrar la colita de PDVSA y tiene que esperar que llegue la ambulancia y la ambulancia no llega porque los reales para comprarla se perdieron. Mencionabas el tema de la opacidad, de la falta de transparencia, de la falta de... Aquí abrimos la ventana para que se investigue. Ustedes tienen un trabajo de esta revista, es legal pero injusto, que analiza, me señalaba, de los últimos años. Toda la legislación aprobada desde la aprobación de la Constitución del 99 para acá. Son 471 normas distintas de todos los decretos ley, se revisaron todos los decretos ley de todas las habilitantes que ha habido. Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, los acuerdos aprobatorios, los acuerdos firmados por la República, en donde, por cierto, casi que todos tienen una cláusula de confidencialidad, con lo cual las relaciones y los acuerdos, los trabajos, los convenios que se firman, las empresas que se contratan a través de esos acuerdos con España, Portugal, Rusia, Checoslovaquia, tienen cláusula de confidencialidad y no podemos tener información. En cristiano, en palabras llanas, ¿con qué se encontraron? ¿Cuál es el lugar común de ese análisis que ustedes hicieron? Que la información pública desde el Estado es considerada propiedad de ellos, de las personas que están en ese momento en los cargos. O sea, no puede haber como el concepto que ellos tanto utilizan desde el punto de vista propagandístico, Contraloría Social. Es imposible, no puedes hacer Contraloría Social solamente con lo que el propio ente que vas a controlar te lo dice. Tú tienes que tener abierta la información para poder hacer Contraloría. Yo quiero saber, voy a hacer seguimiento a la que van a construir estas aceras y yo tengo que saber a quién contrataron, cuánto le van a pagar, cuáles son de la calidad de los materiales que va a usar, cuándo lo tiene que terminar, por qué lo eligieron a él y no a otro. Bueno, pero si yo no tengo esa información, o cuándo tiene que terminar, por ejemplo, muy importante, si yo no tengo ese contrato en la mano, ¿cómo voy a hacer seguimiento? Y nosotros en Venezuela no tenemos acceso a ningún contrato público, es impresionante. Nosotros es muy poca la información que tenemos acerca de la ejecución presupuestaria. Sabemos acerca del presupuesto porque lo publica, porque es una ley. Pero un pedacito porque lo demás está fuera del presupuesto para poderlo hacer sin control. Exactamente, tenemos fondos, FONDEN, Fondo Súbito, Fondo Miranda 1, 2, 3, 4, bueno, Fondo Chino. De todos esos fondos, la información tiende a cero. Si uno se mete en la página de FONDEN, bueno, o está en construcción o entras y aparece una cosa muy linda, pero cuando vas a entrar al mapa donde están los proyectos, está en construcción, no sabemos, todavía no responde, se queda parado. Entonces, la página web de la Asamblea Nacional, que es el órgano, el ente llamado a ser la gran Contraloría del Estado. Bueno, la página está linda, la arreglaron en enero, está bella, moderna, pero no tiene información, no tiene nada. Hoy estábamos tratando de bajar, por cierto, el nombre de la lista corta de los candidatos para el registro electoral, del Consejo Nacional Electoral,
y no logramos abrir esa lista. O sea, no, ustedes no tienen acceso a quienes se están postulando para el Consejo Nacional No, Electoral. nosotros no hay, No hay un esa lista no currículum aparece. puesto, la currícula de cada quien para De decir, los mira, 11, de los últimos 100 que parece 100 y pico, que es la lista corta, la primera lista corta, no o aparece. sea, que al final no. van a ir de contrabando, Bueno, no sabemos, a lo o mejor por lo menos mañana, sospecha uno que van a ir de contrabando. Porque esperamos que mañana se conozca la lista, además los diputados la tienen que publicar. Pero quiero decir, esa página web no tiene ni siquiera las leyes aprobadas, no tiene la agenda, bueno, ni los diputados. Ayer yo estuve en la tarde en un programa con otra diputada y yo les decía que nosotros o vamos a la asamblea o lo vemos por televisión. Y estábamos esperando que publicaran la agenda del día para ver si iban a aprobar un crédito adicional. Y no lo supimos hasta que el presidente dijo, y ahora el punto del día, o sea, no hay agenda, no hay información, esto como un desorden, y en ese desorden, en los espacios de anarquía, es que se produce la corrupción. no hay acceso a la información, sino a la información que da el gobierno. Pero ponías el ejemplo de que analizan 5 misiones, entre esas barrias adentro hablan de la mortalidad y tienen 3 índices distintos. Sí, El del INE, el del Ministerio de Salud. Y el de Naciones Unidas, Ahora, que es oficial también. ¿Quién le da las cifras a las Naciones Unidas para que ellos saquen unas cuentas? Bueno, ¿Quién lo le da las mismo. cifras al INE para que ellos saquen una cuenta y quién le da las cifras al Ministerio de Salud para que ellos saquen una Sí. cuenta totalmente distinta? No sabemos, no tenemos idea. Entonces, cuando, por ejemplo, en el tema de seguridad, por lo menos, las cifras que dan el ministerio es una cifra así gruesa y como te digo, son como dogmas de fe. Tú tienes que creer porque no te dan ninguna evidencia de que la información es correcta. Sin embargo, el Observatorio de Violencia es una instancia que te presenta los datos, que te dice dónde los sacó, que te da la lista completa por estado, que es verificable, es dato verificable. Y esta información, a veces la gente dice, ay, bueno, pero eso no tiene que ver conmigo, como la gente que cree que la subida del precio del dólar no tiene que ver con ellos, como que no les va a afectar. Bueno, resulta que sí tiene que ver con cada uno de nosotros, porque en la medida en que nosotros tengamos más información, podemos realmente saber si lo que se está diciendo es lo que se está haciendo. Ahora, cuando hablamos de corrupción, eso parece que es innato del venezolano, guste o no guste que uno lo diga. Bueno, yo no creo eso. Yo me niego a creer Pero eso. déjame terminar mi expresión, por favor. Yo recuerdo cómo en la década del 70, de los 80, cuando se hablaba de política, la gente en la calle decía, yo prefiero ser adeco porque los adecos roban y dejan robar. Sí. Los copellanos roban ellos solos. Yo no estoy diciendo mentira, eso se decía en la calle. Así es. ¿Ok? Así, fuera cierto, fuera falso, eso era una percepción de la población sobre cómo se manejaba la cosa en Venezuela. Sí. ¿Por qué lo estoy planteando? Porque aquí han habido denuncias contra gente ligada a la oposición. Contra el diputado Mardo, sabiendo cierto o no, porque supuestamente no pagó unos impuestos, contra el diputado Juan Carlos Caldera, porque supuestamente estaba pidiendo dinero y demás. Pero todo se reduce a que esto es un móvil político, tú me estás sacando los trapos a este porque tienes un interés político, dependiendo de la acera donde estés. Sí, o sea, sí. nadie está metido en nada. Sí. Cuando se denuncia, todo el mundo es porque quieren acabarte políticamente. Sí, eso es verdad. Pero fíjate, lo que yo creo es que falta instituciones y falta voluntad, ¿no? Porque con respecto a que si somos peores o mejores, yo la verdad no creo eso. Yo creo que la cultura se forma con hábitos, ¿no? Y que los hábitos se forman porque no hay sanción, porque si tú a un niño le dices no veas televisión y te vas y lo dejas solo y la televisión está ahí, la prende y la ve, ¿no? Si tú le pides a alguien que haga un reporte o que mira que te ayude en algo, pero nunca se lo pides, pues la gente no lo hace. O sea, la verdad es que hay que poner las cosas muy claras, hay que poner fechas, hay que poner responsables, hay que tener indicadores, hay que tener sistemas de medición y evaluación para que se vayan cumpliendo. Gerenciar es muy complicado. Y lo que ocurre es que no hay instituciones que hagan cumplir las normas. Mira, en Venezuela está prohibido, como en cualquier parte del mundo, manejar borracho, ¿verdad? Manejar borracho, hay países en donde es tan grave que la gente va presa, porque aunque no cometan ningún atropello ni ningún choque, solamente porque lo descubran, porque se supone que es un homicida en potencia y que es un irresponsable porque tiene un arma muy poderosa que es el carro o la moto. Bueno, en Venezuela, vamos a decir que tú no conoces a nadie que haya manejado con unos traguitos, a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, un sueco que en su tierra no maneja ni con medio trago. En Venezuela lo hace.
En Venezuela maneja borracho. ¿Por qué? Porque no hay sanción, no existe la posibilidad de que te agarre, no hay consecuencia. Me quedan apenas 2 minutos. Ustedes tienen un manual para denunciar la corrupción. Uno se preguntará, ¿denunciar para qué? O Ajá. sea, en Venezuela, ¿cuál es la característica más allá, o si es la única, de la falta de sanción para que sea considerado como el país más corrupto en contraste con otros? Bueno, Incluso hasta mira, más pobre. sí, yo creo que uno de los datos más importantes es la falta de castigo, de sanción, la impunidad altísima, la conexión de los poderes entre sí y la falta de autonomía e independencia, la sensación, la no evaluación, seguimiento, investigación de los casos, la cantidad de riesgos de corrupción que existen, que no se limitan, sino que se aumentan. CADIVI, y es ENCOEX, y es CICAT 1, y es CICAT 2, y cada puerto, y cada oportunidad, hay demasiados incentivos. O sea, si tú o yo, cualquiera, se compra esas tabletas de acetaminofén, para paracetamol, como lo que se llama, lo compra en 3 bolívares y cruza la calle y en Colombia lo puede vender en 100 bolos. O sea, es muy difícil que una persona tenga la rigurosidad para decir eso no se debe hacer. Entonces el incentivo es demasiado grande y el Estado es el que promueve los incentivos porque el Estado es el que está creando los incentivos. O sea, en Venezuela el gran problema es que el Estado incentiva la corrupción. Así es, lamentablemente. Y con respecto a la denuncia, nosotros sabemos que es muy difícil denunciar. Que uno denuncia y los que uno está denunciando son malos, malosos, son malucos y uno tiene miedo y tiene razón, porque además hay poca seguridad de que se vaya a investigar. Lo que nosotros decimos es 2 cosas. Una, Transparencia Venezuela tiene esta oficina desde hace 4 años, financiada por la Unión Europea, tiene toda la tecnología. O sea, ya les van a decir que para conspirar. Ok, me quedan 20 segundos. Tenemos, garantizamos la identidad de los denunciantes, la protección de la identidad de los denunciantes. Y segundo, si no denuncias, seguro que no va a pasar nada. Si denuncias, hay una oportunidad. Para dar una oportunidad que te pase algo a ti. No, porque nosotros le protegemos la identidad del denunciante. Muchísimas gracias, Mercedes. Mercedes de Gracias. Freita, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta, amigos.